Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos otra vez a Hola Cast Español. Soy Verónica. Y yo soy Pedro. Buenas noches. Hoy tenemos un tema muy interesante y creo que muchos de ustedes van a sentirse identificados. Así es. Vamos a hablar sobre algo que he escuchado muchas veces de estudiantes de español. Nos dicen que después de escuchar español por un rato, se sienten cansados, agotados. Exactamente. Y no es solo con el español. Pasa con cualquier idioma que estás aprendiendo. Pero hoy queremos explicar por qué pasa esto y qué puedes hacer para sentirte mejor. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes también se sienten cansados después de escuchar español? Déjenos un comentario. Queremos saber si esto les pasa a ustedes también. Buena pregunta, Verónica. Estoy seguro de que muchos van a decir que sí. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué el cerebro se cansa cuando escuchamos un idioma nuevo? Bueno, Pedro, piensa en esto. Cuando escuchas tu idioma nativo, tu cerebro trabaja de manera automática. No tienes que pensar mucho. Las palabras entran y tú las entiendes sin esfuerzo. Claro, es como respirar. No piensas en cómo respirar, simplemente lo haces. Pero cuando escuchas español, o cualquier idioma que estás aprendiendo, tu cerebro tiene que trabajar mucho más. Exacto. Tu cerebro está tratando de reconocer los sonidos, separar las palabras, buscar el significado de cada palabra y después conectar todo para entender la frase completa. Y todo eso pasa en segundos. Es un trabajo enorme. Es como si tu cerebro estuviera corriendo una maratón mientras tú solo estás sentado escuchando. Me gusta esa comparación. Una maratón mental. Y así como tus piernas se cansan después de correr, tu cerebro se cansa después de procesar un idioma nuevo. Sí, y hay otra cosa importante. Cuando escuchas español, especialmente si eres principiante, también estás usando tu memoria de trabajo constantemente. ¿Memoria de trabajo? ¿Qué es eso, Pedro? Es la parte de tu cerebro que guarda información temporalmente mientras la estás usando. Por ejemplo, cuando escuchas una frase larga en español, tienes que recordar el principio de la frase mientras escuchas el final. Ah, entiendo. Es como cuando alguien te da un número de teléfono y tienes que repetirlo en tu mente hasta que lo escribes. Exactamente. Y hacer eso una y otra vez durante 30 minutos o una hora es muy cansado para el cerebro. Entonces, si alguien nos está escuchando ahora mismo y empieza a sentirse cansado, es completamente normal. No significa que seas malo aprendiendo español. Para nada. De hecho, si te sientes cansado, significa que tu cerebro está trabajando duro. Es una señal de que estás aprendiendo. Me gusta eso. El cansancio es señal de progreso. Oye, Pedro, ¿tú te acuerdas cuando estabas aprendiendo inglés? ¿Te pasaba lo mismo? Sí, totalmente. Recuerdo que tomaba clases de inglés por la tarde y después de 2 horas de clase llegaba a casa y solo quería dormir. Estaba agotado. ¿Y qué hacías para no sentirte tan cansado? Bueno, aprendí que es mejor estudiar en periodos más cortos. En lugar de estudiar 2 horas seguidas, es mejor estudiar 30 minutos, descansar y después otros 30 minutos. Eso tiene mucho sentido. El cerebro necesita tiempo para descansar y procesar la información. Exacto. Y hay otra cosa que ayuda mucho. Cuando te sientes cansado, es bueno cambiar de actividad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si estás escuchando español y te sientes cansado, puedes cambiar a leer un poco en español o hacer ejercicios de vocabulario. Algo diferente. Ah, entiendo. Así usas diferentes partes del cerebro y no te cansas tanto de una sola actividad. Sí, es como en el gimnasio. No trabajas solo un músculo todo el día. Trabajas diferentes músculos para no cansarte tanto. Muy buena analogía. Oye, y para las personas que nos están escuchando, ¿qué les recomendarías? ¿Cuánto tiempo deberían escuchar español cada día? Yo diría que depende de cada persona. Si eres principiante,
Tal vez 15 o 20 minutos es suficiente al principio. ¿Solo 15 minutos? Sí, al principio. Lo importante es ser consistente. Es mejor escuchar 15 minutos todos los días que 2 horas un solo día a la semana. Eso es verdad. La consistencia es más importante que la cantidad. Exactamente. Y con el tiempo, puedes aumentar poco a poco. Cuando tu cerebro se acostumbra, puedes escuchar 30 minutos, después 45. Y eventualmente vas a poder escuchar español durante horas sin cansarte tanto. Sí, es como el ejercicio físico. Al principio, correr 10 minutos es difícil, pero si lo haces todos los días, después puedes correr 30 minutos sin problema. Oye, Pedro, hay otra cosa que quiero mencionar. A veces las personas se sienten cansadas no solo por el esfuerzo mental, sino también por el estrés. ¿Estrés? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando estás aprendiendo un idioma, a veces te estresas porque no entiendes todo. Te frustras porque hay palabras que no conoces. Ah, sí. Ese estrés también cansa mucho. Es un cansancio emocional, no solo mental. Exacto. Por eso es tan importante tener una actitud relajada cuando estudias. No tienes que entender el 100% de todo. Eso es muy importante. Si te estresas porque no entiendes una palabra, vas a cansarte más rápido. Sí, es mejor aceptar que no vas a entender todo al principio, y eso está bien. Con el tiempo vas a entender más y más. Y aquí quiero hacerles otra pregunta a los que nos escuchan. ¿Ustedes se estresan cuando no entienden algo en español? ¿O pueden estar tranquilos y disfrutar el proceso? Déjennos un comentario. Buena pregunta. Creo que muchos se estresan al principio, pero con práctica aprenden a relajarse. Sí, aprender un idioma es un proceso largo. No puedes aprender todo en un mes o 2 meses. Exacto. Es como aprender a tocar un instrumento musical. Toma tiempo, paciencia y práctica constante. Oye, Verónica, ¿tú qué haces cuando te sientes cansada después de hablar inglés todo el día? Bueno, a mí me gusta hacer algo completamente diferente. A veces salgo a caminar o escucho música o simplemente descanso sin hacer nada. Eso es importante. Darle al cerebro tiempo para descansar. Sí, y también he notado que dormir bien es súper importante. Si no duermo bien, me canso mucho más rápido cuando hablo inglés. Totalmente de acuerdo. El sueño es fundamental para el aprendizaje. Cuando duermes, tu cerebro procesa toda la información que aprendiste durante el día. Es verdad. He leído que cuando duermes, tu cerebro organiza los recuerdos y consolida lo que aprendiste. Sí, por eso es tan importante dormir después de estudiar. No solo descansas el cuerpo, también ayudas a tu cerebro a aprender mejor. Y hay estudios que muestran que las personas que duermen bien después de estudiar recuerdan más información que las personas que no duermen suficiente. Eso es fascinante. El sueño no es tiempo perdido, es tiempo de aprendizaje activo. Exactamente. Durante el sueño, especialmente durante las fases profundas, el cerebro repite y refuerza las conexiones neuronales que hiciste durante el día. Es como si el cerebro estuviera estudiando mientras tú duermes. Sí, es increíble. Por eso, si estudias español antes de dormir, es más probable que recuerdes ese vocabulario al día siguiente. Muy interesante. Entonces, para resumir un poco, el cansancio después de escuchar español es normal porque tu cerebro está trabajando muy duro. Sí, está procesando sonidos nuevos, buscando significados, usando la memoria de trabajo, todo al mismo tiempo. Y para no cansarte tanto, es mejor estudiar en periodos cortos y ser consistente. Exacto. 15 o 20 minutos al día es mejor que 2 horas una vez a la semana. También es importante cambiar de actividades para no cansar siempre la misma parte del cerebro. Sí, escuchar, leer, escribir, hablar. Todo eso ayuda. Y no te estreses si no entiendes todo. Es parte del proceso. Muy importante eso. La actitud relajada hace que aprendas mejor y te canses menos. Y dormir bien, por supuesto.
El sueño ayuda al cerebro a consolidar lo que aprendiste. Perfecto. Oye, Pedro, quiero hablar de otra cosa que creo que causa mucho cansancio. El ambiente donde estudias. Ah, sí, eso es importante. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, si estudias en un lugar ruidoso, con muchas distracciones, tu cerebro tiene que trabajar el doble. Tiene que concentrarse en el español y también tiene que ignorar todas las distracciones. Es verdad. Yo he notado que cuando estudio en un café lleno de gente, me canso mucho más rápido que cuando estudio en casa en un lugar tranquilo. Exactamente. Las distracciones consumen energía mental. Por eso es mejor encontrar un lugar tranquilo donde puedas concentrarte solo en el español. Sí, y también la iluminación es importante. Si el lugar está muy oscuro o la luz es muy brillante, tus ojos se cansan, y eso también afecta tu concentración. Muy buen punto. Nunca había pensado en eso, pero es cierto. Cuando mis ojos están cansados, mi cerebro también se cansa más rápido. Sí, todo está conectado. El cuerpo y la mente trabajan juntos. Y hablando de eso, ¿qué opinas sobre la postura? ¿Crees que la forma en que te sientas afecta el cansancio? Definitivamente. Si estás en una posición incómoda, tu cuerpo se tensa, y eso también cansa el cerebro. Es verdad. Yo he notado que cuando estoy sentada correctamente, con la espalda recta, me siento con más energía. Sí, la buena postura ayuda a que la sangre circule mejor, y eso significa que tu cerebro recibe más oxígeno. Más oxígeno significa mejor concentración y menos cansancio. Exacto. Son todos estos pequeños detalles que juntos hacen una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Ahora quiero hablar sobre algo más. La hidratación. ¿Tomar agua? Sí, muchas personas no toman suficiente agua durante el día, y eso causa cansancio mental. Es verdad. El cerebro necesita agua para funcionar bien. Si estás deshidratado, tu cerebro no puede trabajar al máximo. Exactamente. Y cuando estás estudiando, concentrándote, usando mucha energía mental, necesitas aún más agua. Entonces, si estás escuchando español y te sientes cansado, tal vez solo necesitas tomar un vaso de agua. Puede ser. A veces la solución es más simple de lo que pensamos. Muy cierto. Y también la comida es importante. ¿Has notado que después de comer mucho, te sientes más cansado? Sí, totalmente. Si como una comida muy grande, después solo quiero dormir. Eso es porque tu cuerpo está usando mucha energía para digerir la comida, y hay menos energía disponible para el cerebro. Ah, tiene sentido. Entonces es mejor no estudiar español inmediatamente después de una comida grande. Exacto. O si vas a estudiar después de comer, come algo ligero. Una comida pesada y el estudio no van bien juntos. Buen consejo. Oye, y también he escuchado que el azúcar puede causar cansancio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. El azúcar te da energía rápida, pero después de 1 o 2 horas, tu nivel de energía baja mucho y te sientes más cansado que antes. Ah, entonces esos dulces o refrescos que la gente toma cuando estudia no son tan buenos después de todo. No realmente. Es mejor comer algo con proteína o grasas saludables. Eso te da energía constante por más tiempo. Como nueces o frutas. Exactamente. O un pedazo de queso, o yogur. Esas cosas te mantienen con energía sin el bajón que causa el azúcar. Muy buenos consejos. Creo que ya estamos cubriendo muchos aspectos diferentes del cansancio. Sí, es un tema más complejo de lo que parece al principio. No es solo el esfuerzo mental, hay muchos factores. Exacto. Está el esfuerzo mental, el estrés emocional, el ambiente, la postura, la hidratación, la alimentación, el sueño. Todo importa. Y lo interesante es que pequeños cambios en cada área pueden hacer una gran diferencia. Sí, no tienes que ser perfecto en todo, pero si mejoras un poco en varias áreas, el resultado final es muy bueno. Muy bien dicho. Ahora quiero hablar sobre un tema que creo que muchos olvidan. La motivación. ¿Cómo afecta la motivación al cansancio?
Bueno, cuando estás muy motivado, cuando realmente quieres aprender algo, te cansas menos. La motivación te da energía extra. Es verdad. Cuando hago algo que me encanta, puedo hacerlo durante horas sin sentirme cansada. Exactamente. Pero cuando haces algo porque tienes que hacerlo, no porque quieres, te cansas mucho más rápido. Entonces es importante recordar por qué estás aprendiendo español. Mantener viva esa motivación. Sí, tal vez quieres viajar a un país de habla hispana, o hablar con tu familia, o conseguir un mejor trabajo. Sea lo que sea, recuerda esa razón. Y cuando te sientas cansado o desmotivado, piensa en esa razón. Eso te puede dar la energía para continuar. Exacto. La motivación es como el combustible que alimenta tu esfuerzo. Me gusta esa analogía. Sin combustible, el carro no puede funcionar, no importa qué tan bueno sea el carro. Perfecto. Y hablando de motivación, también ayuda a celebrar tus logros pequeños. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando aprendes una palabra nueva o cuando entiendes una frase que antes no entendías, celebra eso. Reconoce tu progreso. Ah, sí. Eso te mantiene motivado y te da energía para continuar. Exactamente. Muchas personas solo se enfocan en todo lo que les falta por aprender y eso es desalentador. Es verdad. Es mejor enfocarse en cuánto has avanzado, no en cuánto te falta. Sí, el aprendizaje es un viaje. Disfruta el camino, no solo el destino. Muy bien dicho, Pedro. Creo que ahora tenemos mucha información para ayudar a las personas a manejar el cansancio cuando estudian español. Sí, creo que sí. Pero antes de terminar, quiero hacerles una última pregunta a los que nos escuchan. Claro, adelante. ¿Cuál de todos los consejos que hemos compartido hoy creen que van a probar primero? ¿Van a estudiar en periodos más cortos? ¿Van a dormir mejor? ¿Van a encontrar un lugar más tranquilo? Déjennos un comentario. Excelente pregunta. Me encantaría saber qué va a probar cada persona. Sí, y también si tienen otros consejos que nosotros no mencionamos, compártanlos. Así todos aprendemos juntos. Perfecto. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos. Sí, creo que sí. Pero antes, quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que escuchar español puede ser cansado, pero ustedes lo están haciendo muy bien. Exactamente. El solo hecho de que estén aquí escuchándonos significa que están progresando. Y recuerden, el cansancio es señal de que están aprendiendo. No se desanimen. Sí, sean pacientes con ustedes mismos. Aprender un idioma toma tiempo. Y no olviden descansar cuando lo necesiten. No hay prisa. Exacto. Lo importante es ser consistente, no perfecto. Muy bien dicho, Pedro. Recuerden todos los consejos que compartimos hoy. Estudien en periodos cortos. Encuentren un lugar tranquilo. Mantengan una buena postura. Tomen suficiente agua. Coman alimentos saludables. Sí, y también duerman bien. Mantengan viva su motivación. Celebren sus logros pequeños. Y no se estresen si no entienden todo. Son muchos consejos, pero no tienen que aplicarlos todos al mismo tiempo. Empiecen con 1 o 2 y poco a poco incorporen los demás. Exacto. Recuerden que el aprendizaje es un proceso gradual. No tienen que ser perfectos desde el principio. Muy bien. Entonces, nos encantaría leer sus comentarios. ¿Se sienten cansados después de escuchar español? ¿Cuánto tiempo pueden escuchar sin cansarse? ¿Qué consejo van a probar primero? ¿Sí? Y si tienen algún consejo para otros estudiantes, compártanlo en los comentarios. Todos aprendemos juntos. Perfecto. Entonces, creo que es hora de despedirnos. Sí, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos en HolaCast Español. Buenas noches. Que descansen bien y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Sigan practicando y no se rindan. Adiós a todos. Cuídense mucho y recuerden que cada día que practican están un paso más cerca de hablar español con fluidez. Muy cierto. El esfuerzo de hoy es el éxito de mañana.
Adiós a todos. Adiós.